que es contrario a la voluntad de Dios. Pero para saber qué es el pecado, primeramente debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las cosas que son parte de la voluntad de Dios, para determinar cuándo es que nosotros le ofendemos a Dios. Amén. Cuando manifestamos cualquier cosa que no es de la naturaleza de Dios, nos encontramos siendo ofensor a la voluntad de Dios. Amén. Vámonos a unas escrituras clave para poder dar inicio a la clase de esta noche. Amén. Y con decir eso no quiere decir que nosotros no seamos pecadores. La diferencia entre nosotros y el mundo que no conoce a Dios es que nosotros no practicamos el pecado. No lo hacemos de una forma desenfrenada, no lo hacemos así como sabiendo que estamos ofendiendo a Dios, simplemente que nosotros se manifiesta el pecado en nosotros por cuanto Dios es santo y todavía no hemos alcanzado la perfección de Dios. Amén. Mientras tanto vamos a tener fallos. Tenemos que entender que todavía estamos en la carne. Amén. Bueno sería que pudiéramos ser perfeccionados ya, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, pero eso requiere de un trabajo continuo, ¿verdad? Y de no desmayar para seguir haciendo cada día lo que le agrada al Señor, haciendo morir todas las cosas que no le agradan. Amén. Y es un trabajo arduo, es un trabajo cotidiano, es un trabajo de todos los días, de poder sujetar nuestro ser al Creador de nuestras vidas. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, 23, versículo 23, vamos a leer una escrituras claves acerca de esto. Pastora, micrófono. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Destituido de la gloria de Dios es perder algo que teníamos. Amén. Porque cuando te destituyen de algo es porque lo tenías. Entonces, todos nosotros teníamos la gloria de Dios, pero el pecado nos las quitó. Entonces ahí es que viene siendo la importancia del Señor Jesucristo a nuestra vida, porque el Señor nos justifica, ¿verdad? Nos perdona, ¿verdad? Y nos justifica. Su sangre nos justifica. No es que no tenemos pecado, sino que su sangre nos justifica. Porque Él derramó su sangre por causa tuya, por causa mía. Amén. Entonces lo malo es cuando una persona no tiene a Cristo. Porque no hay un redentor que puede justificarlo delante del Padre. Amén. Entonces nosotros necesariamente necesitamos llevar a la gente al conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Redentor, para que también sus pecados le puedan ser perdonados, ¿verdad? Y pueda ser esa persona justificada. Porque no hay otra forma de ser justificado delante de Dios. Por la única manera que podamos ser justificados delante de Dios es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, yo sé que cada uno de nosotros tenemos seres que amamos mucho. Debemos de cada día tratar de convencerle que no hay otro medio de ser justificado. Y si la persona no es justificada antes de dejar esa tierra, antes de dejar ese mundo, no habrá otra oportunidad. La oportunidad es ahora. Es ahora. Porque no hay excusa. Porque ya el sacrificio fue hecho. Y después que el sacrificio fue hecho, no hay una excusa de decir yo no sabía. Amén. Cada persona en algún momento han escuchado hablar de Jesús.
Que no le importe es otra cosa. Que no lo quiera recibir es otra cosa. Pero no habrá justificación. Pero de que no lo quiera recibir no te quita a ti la responsabilidad de predicarle de Cristo. Porque de alguna forma tenemos que buscar de que esa persona sea perdonada, sea justificada. Amén. Porque sin Cristo no hay remisión de pecado. No hay. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a traer la gloria de Dios a nuestra vida. Porque cuando le cedemos el lugar a Jesús en nuestras vidas, es la gloria de Dios que regresa a nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, como caminamos con Él, tenemos que entonces refrenarnos de toda especie de mal. No podemos ser las cosas que antes hacíamos. Tenemos que entrar en la voluntad de Dios para hacer lo que conviene. Le conviene a tu vida y le conviene a la vida de las demás personas que no conocen al Señor. Amén. Porque la prédica de la palabra, la enseñanza, el testimonio de la palabra, no es solamente al citar un versículo bíblico. Porque el versículo bíblico quedará sin efecto si tu vida no es una demostración de lo que tú hablas. Amén. Por lo tanto, tu vida, al ser un ejemplo de lo que tú hablas, más fácil la persona dice, wow, yo conocí a esa persona y mira cómo ha cambiado, de verdad que Dios es real. Amén. Romanos 6:23. Hermano Benjamín. Sí, micrófono. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos nosotros, como hemos sido pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y de ser destituidos de la gloria de Dios quiere decir muerte. Porque Dios es la vida. Amén. Y sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay vida. Entonces, dice que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, son versículos clave, capítulos de versículos claves que nos da a entender la dimensión del poder del pecado en nuestra vida cuando estamos sin Cristo. Estamos muertos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Dios la cosa cambia. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, se cambia todas las cosas. ¿A provecho de quién? ¿A provecho de quién? De nosotros. Porque ya Dios está sentado en su gloria y no necesita nada. Nosotros no necesitamos a Él. Porque hay personas que piensan que Dios lo necesita. Sí. Hay personas que siempre quieren ayudar a Dios. Yo lo he escuchado muchas veces. Hay personas que no dicen que yo soy un colaborador. Dicen, no, yo vengo a ayudar a Dios. ¿Cómo lo dice? Por ejemplo, yo soy pastor, ¿verdad? Y Benjamín quiere colaborar en la obra, pero no dice que viene a colaborar. Es un ejemplo, no. Discúlpame que te tomé. Necesita colaborar o tiene que colaborar en la obra. Entonces, en vez de decir que está colaborando a la obra de Dios, dice, no, yo vengo a ayudar al pastor. Entonces, cuando dice que tú vienes a ayudar al pastor, tú no vienes a colaborar con Dios, tú vienes a ayudar a Dios. Cuando todos nosotros hemos sido llamados para servir como un cuerpo. Amén. Como un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yo no sé dónde tú te defines en el cuerpo, pero tú tienes una posición en el cuerpo. Amén.
Por lo tanto, bañate bien porque tú puedes ser pies. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 59. Hermana Gladys. $59.1. 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Amén. Entonces, para no oír, ¿cuánto quieren que Dios le escuche? Cuando le oran a Dios, ¿quieren que le escuche? Por lo tanto, cuando ustedes se acercan a Dios, tienen que decirle al Señor, aún los pecados que me son ocultos, Señor, yo te pido perdón. ¿Mm? Sí, todo eso. Porque si nosotros no venimos delante de Dios con un corazón realmente arrepentido, cuando digo realmente arrepentido, no quiere decir que en el momento de tu oración, de la necesidad, tú vengas delante de Dios, no, Señor, te voy a pedir perdón para que tú me concedas ese valor, pero mañana yo vuelvo a mi rutina. No tiene que ser así. Arrepentido quiere decir que ya no quieres seguir haciendo lo que tú sabes que es abominable delante de Dios. Por cuanto tu corazón está sin paz, está redarguido, ¿verdad? Y tú necesitas de alguna forma alejarte de lo que tú sabes que a Dios no le agrade. Amén. Eso es arrepentimiento. Entonces, cuando tú te acercas a Dios para arrepentirte, tiene que ser con esa intención en tu corazón de decirle, Señor, yo no quiero seguir desagradándote. Perdóname, porque de hoy en adelante voy a buscar en agradarte en todo lo que yo hago. Ese es un corazón arrepentido. Y entonces ahora te puede, porque el pecado no deja que Dios te oiga. Porque el pecado nos separa de Dios. Dios te oye es en la comunión con Él. Amén. Y para tener comunión con Él tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo requiere en que tú permites que el Espíritu Santo camine contigo mientras tú caminas con Él. Y caminar con el Espíritu Santo quiere decir que tú estás alejado y ajeno a toda vida de pecado y dándole lugar al Espíritu Santo en tu vida. Porque yo sé que ninguno de nosotros nos pondríamos una ropa sucia para ir a un lugar. ¿Quién lo haría? A menos que trabaje de pintura o cosas así, ¿verdad? Pero ¿quién se pone una ropa sucia para ir a un lugar, un evento, una reunión especial? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que el Espíritu Santo se va a sentir cuando tú quieres que Él esté en ti y tu vida está lleno de suciedad? Amén. Entonces, en esa comunión, por el medio del Espíritu Santo, entonces es que Dios oye tus peticiones, tus oraciones. Amén. Vamos a la introducción de lo que estamos estudiando en esta noche. Pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Toda persona nacida en el mundo es un pecador. E incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente, inevitablemente pecaría. Porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora que está en él, con el cual él nace. Amén. Si yo no me equivoco, yo creo que hicimos esa clase.
El miércoles pasado. O a menos que hemos llegado hasta aquí el miércoles pasado. Lo que pasa es que no terminamos. Sí, ¿verdad? Sí. Mm, Sí, porque nos quedamos en el pecado condena. sí. Santiago 5:12, Consecuencia del pecado. el pecado condena. Eso es lo que hemos explicado. ¿Te acuerdas que usted nos dijo las 7, lo que trae pecado? Trae separación, esclaviza, Ok. muerte espiritual, falta de esperanza. Ok. Así es. Ok. Sí, tiene razón. Había llegado hasta alguna consecuencia del pecado. Llegamos hasta el 7. Sí. Causa muerte espiritual, ¿fue? Sí, Oh. nos quedamos en el pecado condena. Ah, sí. Fuimos más de 7. Fuimos hasta 10. Eran 10, porque si tú llegaste al pecado condena, es que el último eran 10 puntos. Porque el último era el pecado condena. Entonces vamos a lo siguiente, para no repetir algo que ya hemos visto. La Biblia, y yo quiero que sepan una cosa, aunque yo repito una clase, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo igual, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo. O sea que el Señor hace la cosa como Él quiere. Amén. La palabra bíblica para el pecado. La Biblia usa más de una palabra para describir esa experiencia universal de la separación y enajenamiento del hombre de Dios. La palabra utilizada puede ser clasificada en 4 secciones principales. Primera sección. Desviación de una norma o pauta. No acertar o equivocarse. Jueces 20:16. ¿Te enseñé a Jueces 20:16? Léela, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Wow. Amén. Ahí responde un zurdo ahí atrás. ¿Y qué dice Salmos 51:4? Hermana Dexi, otra vez. Okay. Amén. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Amén. Amén. Pero primeramente, empezando ese salmo, ¿verdad? Que era un salmo de David, empezó diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Ve cómo David se acercó a Dios? Reconociendo que había rebelión en él. Amén. No podemos pretender
De que por el hecho que Cristo murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados, que no debemos de pedirle perdón a Dios. Eso es una equivocación grave, ¿verdad? Eso es una altivez. Amén. Ciertamente Cristo pagó por nuestros pecados, nos perdonó, pero si nosotros nos presentamos delante de Dios, es necesariamente que nos acerquemos de esta forma. En el versículo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El error más grave que a veces el ser humano comete es que cuando cometen un pecado se quieren alejar de Dios, se quieren esconder. Algunos dicen, no, yo no soy digno de entrar en la iglesia. Ese es el error más grave que un cristiano puede cometer. Amén. Están teniendo el mismo comportamiento, exactamente el mismo comportamiento que tuvo Adán y Eva, que cuando pecaron se fueron a esconder. ¿Verdad? Nosotros si nosotros le fallamos a Dios, es necesario que podamos reconocer eso, porque Dios es santo, Él es justo, Él es fiel. Dice, si confesamos nuestros pecados a Él, no a un Padre, a Él, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra, todos nuestros pecados y librarnos de todas nuestras maldades. Amén. O sea que no debemos de escondernos, debemos al contrario acercarnos a Él y decir, Señor, así como lo hizo David, ten misericordia de mí. Pastor, yo siempre medito ahí en la palabra cuando le dice Jesús al discípulo que le preguntó que cuántas veces tenía que perdonar, y le dijo que 70 veces 7. Entonces, si Él no manda a hacerlo a nosotros, imagino que Tiene más misericordia de nosotros que... Amén. Y los otros días leí un versículo que decía 7 veces todos los días. Buenas noches. En referencia a lo que usted hablaba, me llama la atención porque el Señor es tan maravilloso. Usted sabe, yo tengo una amiga que la conozco de muchísimos años, entonces ella ha sido un proceso con ella, pero lo maravilloso es como el Señor, y yo he podido ver ese proceso que el Señor ha trabajado en su vida. Entonces ayer yo hablaba con ella y me decía, me llama y me dice, Isela, me dice, la estoy llamando, me dice porque quería hablar con usted, y le digo, cuénteme, le digo, ¿qué pasó? Entonces ella hasta ahora, usted sabe, en ese amor tan profundo con el Señor. Y entonces me decía, y lo que usted decía, lávame y límpiame De toda maldad. Exacto. Entonces ella se refería a eso mismo porque me dice, descubrí algo, pero o sea, entonces le digo, ¿qué descubrió? Me dice, porque como le digo, está en el proceso ahora de conocer del Señor, entonces ella se goza y entonces me dice, ¿sabe qué? Me dice, descubrí, me dice que amo a mi padre tan profundamente, o sea, su papá ahora, ¿verdad? Sí. Y entonces el papá de ella la abandonó. Y entonces ella tuvo que vivir con su mamá sola, pero ella descubrió que el perdón, ¿verdad? ¿Cómo pudo o sea, sentir Librar esa paz? su corazón. Amén. Exacto. Entonces ella me dice, es tan hermoso, me dice, porque yo ahora puedo abrazar y amar a mis hijos, me dice, y se lo puedo decir, me dice, porque ya, me dice, eso fue como un liberarme, quitarme Amén. algo. Amén. Amén. Eso es lo que hace el perdón. El perdón liberta no solamente a la persona que te ofendió, sino también te liberta tu corazón. Amén. Todos nosotros tenemos algo de que perdonar. Todos nosotros. Qué bueno es poder estar libre de toda raíz de amargura. Porque tenemos que evitar que broten en nuestro corazón raíces de amargura, porque es una de las condiciones que impide que haya una comunión genuina con Dios también. Amén. Y vamos a... Dice
torcer o pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aun conociendo lo correcto. Job 33, 27. Hermana Alexia. No, ya tú leíste, no, perdón. Déjale a Jocelyn, hermana Alexia, perdona. No sé por qué caíste otra vez. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él mira sobre los hombres y el que dijere, ¿por qué? Y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. El pervertir lo recto no me ha aprovechado. Amén. Pero ¿qué dice el 28? El 28. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Amén. La importancia, ¿no?, de reconocer cuando uno falla. Amén. Dice, si cuando tú reconoces eso, Dios va a redimir tu alma. Pero si te quedas con el orgullo no puede redimir tu alma. Amén. Entonces es necesario despojarse de todo lo... El orgullo es pecado. ¿Sí? El orgullo es un pecado. Es uno de los pecados que la gente carga consigo todos los días. Entonces uno dice, no, yo no tengo orgullo. ¿Será que tú no tienes el nivel de orgullo que tiene otro? No, pastor, yo estoy seguro que no tengo orgullo. Yo te aseguro que tú tienes un nivel, aunque sea un nivel de uno, tiene orgullo. De que no lo has podido reconocer aún. No lo has podido reconocer. Pero todos nosotros cargamos un nivel de orgullo. El que diga que no, el Señor pronto se lo va a demostrar. Yo me considero una persona humilde, pero debe de haber un orgullo en mí en algunas partes. No sé de dónde. Mi esposa dice exceso de humildad y orgullo. Y me lo reprochó una vez que me presentaron en una reunión. Y me presentaron y yo ahí, no es, sino que me presentaron el presidente y yo. Porque tan pronto que dicen así toda la gente, entonces yo como quería esconderme. Ella dice que eso es orgullo. ¿Ah? Bueno, todavía no he descubierto ese nivel de orgullo. Yo creo que era vergüenza que yo tenía, porque tan pronto que presentaron la gente, estaban ahí buscando quién es. Yo, Pastor, yo escuché una vez, no me acuerdo si era aquí o en otra iglesia, creo que no es aquí, ¿no? Que el orgullo bueno es decir que es cristiano. Sí, no sé. ¿Qué es el orgullo bueno, entre comillas? O sea, me siento orgulloso de eso. Y lo hacen con altivez. ¿Sí entiendes? Sí. O sea que hay un diferente nivel de orgullo, que uno todavía no lo ha podido reconocer o descubrir, pero en cada uno de nosotros hay un nivel de orgullo. Amén. No, yo sé que no fue aquí, porque aquí no hay orgulloso. Hay una forma que tú lo puedes decir, no con el orgullo de decir que yo soy el ungido del Señor, sino como una forma de advertir a la persona para que no te vaya mal. ¿Sí? Hay una forma que tú lo puedes decir sin ser altivo, pero sino como un consejo de decir, no lo hagas. Yo soy un hombre de Dios. ¿Verdad? Es por su bien que tú tienes que decir, por su bien, no por la vida. No,
¿sí? Entonces se lo dice por su bien, como tú le dirías a cualquier persona, no peques porque no te va a ir bien. Amén. La palabra shaga dice extraviarse o errar. Se me olvidó darle la palabra hebrea, ¿no? Para decirse acertar o equivocarse, la palabra es chat. Se escribe C-H-A-T-T-H. Acertar o equivocarse. Abón. Estorcer o pervertir. Como el producto que te gusta para comprar de maquillaje. O sea, lo que usan ese producto están torciendo y están pervirtiendo. Es broma, es broma. Shagah se escribe S-H-A-G-A-H, que quiere decir extraviarse o errar. Errar. Ahora vamos a parabasis. 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 Una sola palabra. Es desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar un límite. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, hermana María. 4, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. Lee también Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Entonces, parábasis quiere decir que desviarse bruscamente de una línea recta, es decir, traspasar un límite. Amén. O sea que cualquier violación que se hace a un reglamento se llama parabasis, pero bruscamente. Amén. La palabra amaltia, no tiene el acento. Amaltia. Quiere decir no acertar. No acertar. Mateo 1:21. Hermana Sara. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. También me lee Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, entendemos que
la razón del hecho del nacimiento en el versículo 21 de Mateo 1, que la razón del nacimiento de Jesús es para salvar a todo un pueblo de sus pecados. ¿De cuál pecado? Del pecado que causa muerte. Amén. Ahora veamos la palabra paraptoma. Paraptoma. P-A-R-A-P-T-O-M-A. Quiere decir allanar, dar un paso falso en lugar de uno verdadero o caerse de un camino. ¿En qué momento uno puede dar un paso falso? ¿Se han preguntado en algún momento? ¿En qué momento uno puede tomar una dirección equivocada? Cuando no hay conocimiento, cuando no hay dirección o cuando sigue el consejo equivocado. Uno puede dar un paso en falso. Amén. Entonces, ¿dónde podemos conseguir un consejo equivocado? De cualquier persona. Amén. ¿Y cómo podemos evitar eso? No, porque en algún momento tú vas a necesitar que alguien te dé un consejo. Pero ¿cómo tú vas a saber que es sabia? Por su fruto. Amén. Primeramente tienes que conocer el fruto de esa persona. ¿Verdad? Conocer con quién tú vas a hablar. Porque si el consejo que te da es equivocada y tú lo tomas por cierto, de pronto empiezas a dirigir tu vida completamente equivocada. Déjame decirle que en el mundo cristiano hay muchas personas que creen que están en la realidad y están equivocadas porque no han recibido el mensaje correcto. Y hay personas que han estado en años en el Evangelio y pensaron que estaban correctas hasta que se desesperaron a la realidad. Y entonces la cosa viene a tener sentido. Porque tú nunca te has equivocado un camino mientras tú vas. ¿Y qué tú empiezas a hacer? Tú empiezas a mirar a todo tu alrededor a ver si tú vas en el lugar correcto. Pero cuando tú estás seguro de a dónde tú vas, ¿qué tú vas? Derechito, con seguridad. Eso pasa en el ámbito espiritual. Cuando tú recibes una información incorrecta, tú sigues el camino, pero no estás seguro a dónde te va a llevar. Y mientras tú estás en el camino, te haces muchas preguntas. Hay una incertidumbre dentro de ti que no te deja quieto. Cuando tú sientes eso, quiere decir que no es. Porque, ¿sabes? Cuando tú estás en la verdad de Dios, hay una paz que guía tu vida. Porque tú sabes que el lugar que tú vas es correcto. Entonces no tienes que estar pendiente a ver cuál es el nombre de esa calle. A ver, ¿verdad? Y la vida espiritual es así. Y hay muchas personas que están en el camino del Señor. Y tú le preguntas, si tú te mueres ahora, ¿tú vas a ser salvo? Y está, yo no sé, es Dios que lo sabe. Eso es incertidumbre. Eso es no estar seguro en quién tú estás. Eso es no estar seguro que la verdad la conoces, la tienes. Amén. Porque algunos lo dicen, sí, yo voy a ser salvo, pero no están realmente convencidos de lo que están diciendo. Pasa mucho eso. Amén. Pasa mucho eso. No conocen a nadie así. Yo sé que aquí no hay, pero no conocen a nadie así. Aleluya. ¿Qué dice Colosenses 2:13 al respecto?
2:13. Y saben, mayormente son las personas más altivos en los caminos del Señor que son así. Hablan con mucha altivez, pero no están seguros. Y quieren convencerse a sí mismos. Por eso hablan con altivez. De verdad. Porque quieren convencerse. Porque como no están seguros, no se hablan con cierta altivez como para convencerse a sí mismos. Mira, lo que voy a decir un poquito fuerte. Si una persona te apunta hacia una religión o una denominación para que hacerte creer que tú vas al cielo, esa persona ni sabe a dónde va. Pero si la persona te apunta hacia Cristo, esa persona sabe a dónde va. Amén. Porque Cristo es nuestra salvación. Colosenses 2:13. ¿Qué dice hermana Gladys? Ya la hermana Gladys leyó, ¿no? Colosenses 2:13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Quiere decir que Jesús tiene poder para perdonar el pecado. No te sientes. Porque va a leer también Efesios 2:5. Aquí está, Efesios 2:5. No, aquí está. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? En Cristo. ¿Dónde está nuestra vida eterna? En Cristo. Entonces, si una persona te apunta hacia una religión, una denominación, ¿te está apuntando hacia la salvación? La persona, ¿a dónde tiene que apuntarte? A Cristo. Amén. Yo sé que eso le va a incomodar a mucho. Pero para mí, si no incomoda a Cristo, estoy bien. Si no le incomoda a Dios, estoy bien. Amén. Presten bien atención, por favor. Porque si no conocen la verdad, cuando vienen los burladores, los van a engañar. Amén. Descripción, parte 2. Descripción de un estado. Es un estado fijo en que los hombres están atrapados. Se llama en el hebreo rasha. R-A-S-H-A. A menudo traducido malo o impío. Rasha. Salmos 1:6, hermana Mari. Salmos 1:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí también queda aquí, Salmos 37:28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Amén. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No sé qué nos conviene. Yo no sé, pero yo creo que es necesario que nosotros entendamos esos principios para dar razón a lo que tiene razón. Porque tenemos que darle un verdadero sentido a nuestras vidas. Amén. Porque yo entiendo que hemos sido tan contaminados en el mundo
que es difícil entender esa diferencia de vida que el Señor busca en cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros seamos rectos. Ahí lo leemos. Porque Jehová ama, ¿qué? La rectitud. Y no desampara a quién. Entonces, todo lo que tú le pides a Dios está al alcance. Pero tienes que levantarte y alcanzarlo. Te corresponde a ti hacer la otra parte. Ya Dios lo hizo todo por ti. Hizo el sacrificio, envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, para salvarte, para redimirte, para darte vida eterna. Pero te toca hacer el resto. El primer paso ya lo hemos hecho, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, nos hemos bautizado y recibido el nuevo hombre que es no según la carne, sino según el Espíritu, para no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Y todo eso paso lo hemos, pero ahora el paso a seguir, ya que hemos recibido al Espíritu, es dejarse guiar por el Espíritu, es dejar que el Espíritu manifiesta realmente que nosotros somos hijos de Dios por medio de la santificación que manifestamos, por medio de la rectitud que nosotros manifestamos. Entonces, no habrá ninguna dificultad para que Dios tenga cuidado de ti, porque no te va a desamparar. Él estará siempre contigo todos los días, y dice la palabra, hasta el fin. Pero a veces hay personas que quieren ordenarle a Dios. Darle orden a Dios, como usar a Dios como mi guarda de espada. No, tú tienes que ser mi guarda de espada, tienes que protegerme. Pero ¿qué tú has hecho para que le... ¿verdad? Entonces, Dios va a estar con nosotros, nunca nos va a desamparar, pero hay una condición de vida que tú tienes que llevar para que eso sea una realidad. Bueno, la rectitud, una vida recta, una vida consagrada, una vida de santidad, una vida separada para Dios. Amén. Eso es rectitud. Una línea recta. Amén. Eso era el Salmo 36, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra Asham. A-S-H-A-M. Perdón, que yo estoy un poquito malo de la garganta. Me perdonan, ¿verdad? Asham quiere decir ofender o ser culpable. Ofender o ser culpable. Génesis 26:10. Ahí está en la pantalla, hermano Rubén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieran traído sobre nosotros el pecado. Amén. O sea que eso es ofender. Ser culpable, vámonos al libro de Levítico, capítulo 5, versículo 15 y 16. Hermano Rubén, ¿no puede leer otra vez, por favor? Levítico 5, 15 y 16. Cinco, 15 y 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová,
traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en siglos de plata, del siglo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ellos la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero el sacrificio por el pecado y será perdonado. Eso es lo que tenía que hacer una persona cuando era culpable. ¿Sí? Había que traer una retribución. Entonces eso era siempre una tradición en el pueblo judío, ¿verdad? Cometían un pecado y venían y ofrecían sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Pero eso era una práctica, vino a ser una práctica, o sea que era como sentarse en la escuela, ¿verdad? En el momento de la clase todo el mundo recto. Y en el momento de la recreación todo el mundo al garrete, ¿verdad? Después vuelven en la clase y como si nada había pasado. Eso era el comportamiento del pueblo de Israel. Después que ofrecían el sacrificio, yo me imagino la entrega que había en ese momento para que el Señor le perdonara. Y después volvían. Por eso que tenían que hacer sacrificio todos los años. El pueblo tenía una época en el año, que yo creo que era la Pascua. En la Pascua, ¿verdad? Había que traer el pueblo entero, y el sacerdote iba y entraba en el lugar santo a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Para que el pecado del pueblo entero fuera perdonado. Entonces eso era cada año. Pero ¿qué pasaba durante el tiempo de sacrificio al otro tiempo de sacrificio? ¿Ah? Al garete. ¿Sí? Entonces ahí es que entendemos la grandeza del amor y de la misericordia de Dios. Porque le dije, no, yo voy a terminar con eso. O sea, yo voy a hacer el sacrificio una vez y para siempre. Y ofreció su corderito, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y ofreció ese sacrificio para que no haya más sacrificio que hacer, sino que lo único que Dios espera de nosotros es obediencia. Amén. Qué maravilloso es Dios. Parte 3. Rebelión deliberada. Este es un estado en el que la gente siente que puede arreglársela sin Dios, es decir, en orgullo la gente declara su independencia de Dios. La palabra hebrea es persha, P-E-R-S-H-A. Amenazar a Dios con el puño. Isaías 1, 2, Catherine. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Amén. De Reyes también, Primera de Reyes 12:19. Primera de Reyes 12:19. 12:19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea que tomaron su independencia. Yo me pregunto, yo que he vivido en el mundo sin Dios y sin esperanza, después que conocí al Señor y encontré ese camino tan maravilloso, lleno de paz, de gozo, de alegría, de todo lo que el hombre busca, ¿no? Yo me pregunto cómo es que un hombre vive sin Dios. Yo sé cómo se vive sin Dios porque lo viví. Pero yo me pregunto por qué no se despierta el corazón
para buscar lo que es bueno y agradable. Y yo entiendo, ¿verdad?, que el hombre está tan enviciado, porque el mundo es el vicio más grande del hombre. Cuando yo digo el mundo con todo lo que conlleva, con todo lo que trae. Es el vicio más grande del hombre. Separar a un hombre del mundo es como quitarle un vaso de ron a un borracho. El vicio más grande del hombre no es la droga, no, es el mundo con todo lo que trae. ¿Por qué? Porque todavía, yo sé que cada persona, por mí, yo hablo por mí, después que conoce al Señor, no me atrae el mundo para nada. No me interesa para nada. Al contrario, yo digo, ¿por qué no te conocí antes, Señor? Pero porque yo creo que era necesario conocer las tinieblas y lo que conlleva para poder darle mayor importancia a la luz. Porque si yo no había conocido las tinieblas, tal vez no hubiese apreciado la luz. Por eso yo me preocupo de las personas que nacen en el Evangelio. Yo me preocupo por ellos. De una forma real y amorosa. Pastor, en su pregunta no será como dice en su palabra, no me escogiste tú a mí, sino yo a ti. Amén. Amén. Sí. Mira, eso es un orgullo. Es decir, yo nací en el Evangelio. Y yo escucho eso todo el tiempo. Yo digo, Señor, ¿ah? No, algunos dicen así, pero algunos dicen que no yo nací en el Evangelio. Y a veces me da deseo de decir, ¿dónde queda esa ciudad? Mira, uno nace en el mundo, luego nace en Cristo. Es dos lugares donde tú naces. En el mundo, luego en Cristo. De pronto pueden nacer de padres, pastores, evangélicos. Tu padre puede ser evangélico, pero eso no significa que tú naciste en el Evangelio. Claro. El verdadero nacimiento para la salvación es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no podemos hacer nada sin Dios. Yo solo sé cuántas veces he fracasado cuando intenté hacer la cosa sin Dios. Uno va de fracaso en fracaso, créamelo. De tiniebra en tiniebra. Más tú te alejas de Dios, más densas son las tiniebras. Más tú te acercas a Dios, más claro, más resplandeciente es la luz. Porque puedes ver mejor. Pero ¿qué pasa cuando tú ves mejor? Entonces tú recibes más. Pero ¿qué pasa cuando tú recibes más? Dice, más el Señor te da, más Él te va a demandar. Más te das, más Él te demanda. Entonces cuando Él te demanda y tú no haces, tú te vuelves un rebelde. Es una forma de pecar, de no hacer lo que Dios te manda hacer. Eso es pecado. ¿Sabes? En una de las reuniones que yo no hice lo que yo sé que yo tenía. ¿Sabes cuántos días yo duré pidiéndole perdón a Dios? Dije, Señor, dame otra oportunidad, no te enojes conmigo porque no hice. Yo sé, yo estaba atormentado. Tenía que dar un mensaje y cuando me tocó dar el mensaje me volví un pollito. Se me borró la memoria, no me acordé de lo que yo tenía que hablar y todo eso. Y después después que me senté empezó a volver a la memoria todo lo que yo tenía que decir. Yo no sé qué me pasó, perdóname. Y yo me sentí como que, ¿quién fue que te sacó del lugar de donde tú estabas para servirme? ¿No? ¿A quién tú le estás sirviendo? ¿A mí? O sea que todo eso
Señor, perdóname. ¿Mm? Ah. Cuando tú no le respondes a Dios, considérate independiente. Cuando Dios habla hay que correr. Porque cuando tú corres, Dios te equipa. Amén. Vamos a la palabra. Ya estamos ahí, ok. Estamos en Persia. Vamos a Isaías capítulo 1. Ya lo leemos, no, perdón. Anomia. Quiere decir desorden o rebelión. Hermana Gisela. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Quiere decir desorden o rebelión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No unáis a yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Porque el Señor nos aconseja acerca de esto. Porque, ¿qué es lo que te va a hablar un incrédulo? ¿Qué conversación un incrédulo puede tener contigo que eres creyente? ¿O qué va a decirte una persona injusta? ¿Qué consejo te puede dar una persona injusta? ¿Qué conversación una persona injusta puede tener con una persona justa? ¿Mm? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no pueden estar juntos los dos en un mismo lugar? Es el ejemplo que el Señor nos quiere dar, porque la palabra nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros tenemos que analizar siempre muy bien con quién nos unimos. Cuando yo digo unimos, quiere decir estar en una relación, en unidad, en acuerdo. No es que tú conozcas a una persona, tú puedes conocer a todo el mundo que tú quieres. Al contrario, cuando tú conoces a una persona, esa persona tiene que convertirse a ti y no tú a ellos. Amén. Pero unirse quiere decir establecer una relación, una unidad. Unirse es uno con una persona. Sea de negocio, de relación amorosa, de cualquier cosa, eso presenta un problema grave. Iba a decir yo ahora, y al final del día, usted sabe, yo lo he comprobado en mí, que si usted sabe, porque la cuestión es de que si usted le lleva o un consejo o una palabra, ¿verdad? Y entonces al final del día, si sigue con el tema, o sea, yo he aprendido una cosa que yo digo, ya eso es cuestión del Señor, que tiene que trabajar en esa persona, porque la cuestión es de que al final del día uno termina también contaminándose. Amén. Amén. La palabra dice que nosotros sembramos y Dios da el crecimiento, ¿verdad? Nosotros sembramos la palabra, Dios no contienda con nadie, da el mensaje. Del hecho de que la persona ya escuchó, ya la semilla ha sido sembrada. El crecimiento lo va a dar Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Amén. También léeme, por favor, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. ¿Quién estaba leyendo otra vez? Me olvidé. Dísela, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces uno diría, ¿pero qué viene a hacer la ley ahí en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Porque la persona piensa que porque están bajo la gracia, no tienen que cumplir con la ley. Pero pastor, ¿por qué tienen que cumplir por la ley? No por lo escrito, no por el orden, por amor.
Porque el cumplimiento de la ley es amor. Eso dice la palabra. Ya tú no lo haces por lo que estás diciendo para estar bien con Dios. Tú lo haces porque amas, porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Amén. No por los escritos, es por vivir. Amén. Parte 4. Acciones o actitudes intricadas. Acciones o actitudes intricadas. No sé qué quiere decir intricadas. Alguien me ayude, por favor. No, intricadas. Con C. Intrincadas. Ajá. Ajá. Mi español no llega hasta ahí. Intrincadas, perdón. Actitudes intrincadas. Cizañoso. Contencioso. Pues puede ser eso. Porque dice, sí, puede ser eso, tiene sentido. La palabra mara quiere decir ser contencioso, revoltoso o terco. Ser contencioso, revoltoso o terco. Sí. Vámonos al libro de Salmos 78, hermana Luz. Salmo 78, 8. 78. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso de su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. O sea que lo que acostumbran decir no es igualito como su padre, ¿no? Es la verdad que no tenemos que ser como nuestro padre. Yo considero que yo no soy como mi padre. Mi padre llevó una vida completamente diferente a mí. Nos parecemos un poquito en el físico, pero en la personalidad, en el vivir, somos completamente diferentes. Ni siquiera con mi mamá. Yo creo que después que conocí al Señor me parezco más a Jesús. La palabra marad, M-A-R-A-D, quiere decir revelarse. Números 14, 9. Hermana Vilma no ha leído. No, yo voy por ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. ¿Sabe que a veces nosotros tendemos a fallarle a Dios para comprársela a una persona? A nadie le ha pasado, ¿no? Tendemos a fallarle a Dios para no fallarle a una persona. Porque nos sentimos de alguna forma comprometidas con esa persona.
Entonces, para agradar a esa persona, preferimos fallar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos así, sin darnos cuenta por qué lo hacemos. Porque sabemos que Dios es misericordioso y que el hombre no es misericordioso. Pero no le conviene hacerlo. Porque es mejor estar bien con Dios que estar bien con el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Gloria a Dios. Hoy. Ah, yo no. Yo estaba diciendo lo mismo los otros días. Exacto. Yo estaba diciendo lo mismo. Porque ¿cuál es la intención de la palabra? O sea, de la verdad de la palabra. ¿Cuál es la intención? La intención de la verdad de la palabra es salvar a las almas. Entonces, si no hablo la palabra como debe de ser hablada, no estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. De pronto la palabra puede ofender a alguien, pero mejor que te ofende que te condene. Amén. Por lo tanto, cuando una palabra es lanzada, no es con la intención de ofender. Escuche bien eso, por favor. Cuando una palabra es lanzada, no es con la intención de ofender, es con la intención de corregir. Porque ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, dice la palabra. Pero al final trae fruto apacible. Amén. Entonces, cuando una palabra es lanzada, no es con la intención de hacer sentir mal a nadie, de apuntar sobre nadie, porque el pastor no está aquí para apuntar a nadie. Hay muchas personas que piensan después de una predica, no fue que le contaron al pastor. A mí nadie me cuenta nada, por favor. El Señor conoce todas las cosas. Y la persona que está predicando la verdad de la palabra, habla. Solamente habla, usa su labio, pero Dios habla a través de su labio. Y hay personas que se atreven a rebelarse contra un pastor pensando que se está rebelando contra el pastor. No se está rebelando contra el pastor, se está rebelando contra aquel que lo puso. Porque el pastor no es solamente un instrumento. Imagínense. El pastor es solo un instrumento. Entonces, si se enojen con el pastor, no es con el pastor que se enojan. De verdad se lo digo. Se enojan contra Dios. Pastor, ¿usted quiere decir que él es Dios? No. Soy el instrumento que él usa. Y yo no me puedo negar al que me está manejando. Yo tengo que soltar lo que él pone en mi corazón. Mira, hay una persona que no viene a la iglesia porque un día predicando dije todo lo que estaba haciendo, todo con detalle, y yo no sabía, con detalle y lujo, con todo lo que, pero ¿cómo sabía yo? Entonces se fue porque dice que aquí en la iglesia hay chisme, pero yo no sabía. ¿Qué culpa tengo yo? Pastor, lo que pasa es que no podemos comprometer la palabra de Dios y lo que Dios quiere decir por un plato de lentejas. No podemos cambiar y vender la primogenitura. Amén. Te digo que después que yo supe que todo lo que dije ese día en la prédica, todo es como si yo había estado allí mientras la persona estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Entonces, como fue tan preciso toda palabra, toda cosa, la persona no optó con otra cosa que decir, le contaron al pastor. Pastor, porque una vez yo tuve una situación dura y yo le comenté a María y María me dijo, no, yo no te puedo aconsejar, pídele una cita al pastor. Y a mí se me olvidó y yo vine al domingo normal, como siempre.
Y entonces cuando estábamos afuera, María le dijo, pastor, Gladys necesita una cita con usted urgente. Y entonces yo le dije, no, pastor, ya no la necesito. Lo que yo necesitaba saber, ya usted lo dijo allá. Porque Dios lo sabe todo. Amén. Pero si yo empiezo a inventar palabras para que la gente, ¿cómo entonces Dios va a redarguir su corazón y va a dirigir su vida? Amén. La palabra, ya leemos a Números 14:9. Sí. La palabra raja. Raja. Sí, ra, apóstrofe, ja, AH. Ser pernicioso o malo, es decir, un acto específico de maldad. Génesis 19:7. Hermana Sara, casi estoy terminando, tengo una sorpresa para ti, no te me vayas, por favor. ¿Sí? Génesis 19:7. A María. No, dárselo a Mónica. Mónica, por favor. Génesis 19:7. En el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu. Y Dios, Benjamsor, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vámonos al contexto de la palabra. Sí, lee un poquito. Llama del 5 al 8, por favor. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Amén. Eso es cuando llegaron los ángeles en la casa de Lot, en ese tiempo, o sea, en Sodoma y Gomorra. Entonces querían entrar y violentar, hacerlo, pero lo que querían hacer, como con agresividad, como lo acabamos de leer, es con la intención de hacer un acto malo, ¿verdad? Las personas que salen y deciden hacer un... Vamos a terminar con esa clase, vamos a leer el último capítulo. La idea misma del pecado lleva consigo la realidad de algo que ha sido perdido, desviado o roto. No nos enajena o separa de un Dios amoroso. Causa problemas entre los hombres y por último, desbarata al hombre en sí mismo. O sea que, en otro sentido, no le conviene al hombre pecar. Amén. En esta noche nuestra hermana Sara va a orar por las peticiones.